A veces cuando llega la adolescencia sentimos que viene una etapa de crisis de la que deberíamos salir bien librados como mamás o como papás. Pero desde mi punto de vista como coach infantil y juvenil, esta es una etapa maravillosa de vida y lo único que debemos hacer es prepararnos y capacitarnos para ser lo más asertivos posibles en cuanto a la educación de nuestros hijos adolescentes y para guiarlos de la manera correcta. Mi nombre es Laura García, yo soy coach infantil, juvenil y familiar y en el día de hoy te voy a dar 10 consejos para que puedas guiar a tus hijos de la manera más asertiva posible. Este video lo voy a dividir en dos partes para que no sea tan largo y tan pesado para ti. La primera parte te voy a dar 5 consejos y en la segunda parte te voy a dar otros 5 consejos. Definitivamente durante la adolescencia vas a tener que vivir y enfrentar o afrontar muchas situaciones nuevas con tus hijos. Debes entender que ellos están empezando a tener muchísimos cambios físicos, cambios hormonales, cambios en su estilo de vida, en cómo manejan las situaciones, en la manera como se entienden a sí mismos, a los demás, en cómo van formando su propia identidad. Y obviamente todos estos cambios generan en ellos a veces confusión, a veces cambios de estados de ánimo, a veces frustración, y por eso los vemos que de vez en cuando son groseros, son irrespetuosos, no se saben controlar o hacen cosas que tal vez no sean tan responsables o tan seguras para ellos mismos o para los demás. Por lo general, como somos humanos, respondemos a estos comportamientos de los hijos, estos comportamientos que son groseros o que son irrespetuosos, de una manera reactiva, porque nos dejamos llevar por nuestras emociones de rabia o de frustración cuando los adolescentes están teniendo estas actitudes negativas y no nos damos cuenta que estamos siendo igual o más groseros de lo que están siendo los adolescentes. Y aquí quiero explicarte algo que he contado en videos anteriores y es la diferencia entre ser reactivo y ser intencional. ¿Cuál es la diferencia? Ser reactivo es actuar bajo o gobernados por nuestros impulsos, bajo nuestro estado de ánimo y con la cabeza caliente y sin pensar en lo que vamos a decir, en cómo vamos a actuar. Por otro lado, ser intencional es darnos un espacio, permitir tener la cabeza fría, permitirnos pensar con un poco más de claridad y ahí sí actuar. Y ser intencional es no permitirnos responder o reaccionar de manera inconsciente. En este caso, bueno, todos los niños, pero obviamente en este caso que estamos hablando de los adolescentes, ellos necesitan unos papás intencionales. Ellos no necesitan unos papás que reaccionen sin pensar de manera inconsciente ante sus groserías o sus faltas de respeto, sino que necesitan unos papás intencionales que se dan el tiempo y el permiso de pensar antes de actuar para ser muy asertivos en la manera en que corrigen a sus hijos. Y además de eso, cuando tú eres intencional y cuando no eres reactivo, le estás enseñando a tus hijos con el ejemplo cómo se debe actuar y cómo se debe reaccionar. Cuando tú les respondes de manera igual de grosera o igual de irrespetuoso, pues les estás enseñando con el ejemplo cómo es válido actuar y cómo se debe responder en situaciones de crisis. La adolescencia no es una etapa fácil. Estamos descubriendo, como te decía, nuestro lugar en este mundo y estamos teniendo muchos cambios
físicos y hormonales que a veces nosotros mismos ni siquiera entendemos qué le está pasando a nuestro cuerpo y digamos que nos avergonzamos, o los adolescentes se avergüenzan muchas veces de todos esos cambios físicos que están teniendo, que a veces incluso puede ser no tan agradable para ellos como el acné, por ejemplo, o algunas otras características físicas que puedan desarrollar en esta etapa, ¿no? Y además de eso, digamos que su autoestima y su seguridad en ellos mismos tambalea muchísimo debido a todos los cambios sociales y también a estos cambios físicos y hormonales. Entonces, el burlarte obviamente no es de manera intencional ni queriéndolos hacer sentir mal, pero el hacer comentarios o chistes o burlas acerca de alguna característica física que estén desarrollando es muy dolorosa para ellos y es muy vergonzosa para ellos. Y quiero que tengas en cuenta que a veces hay bromas o chistes que nosotros como adultos hacemos y nosotros mismos sabemos que es una broma y no le vemos nada de malo, pero para un adolescente que está en esa etapa donde todo está tambaleando, su autoestima y su seguridad está tambaleando, cualquiera de estos comentarios acerca de su físico realmente puede significar un golpe muy grande para ellos. Y aquí quiero contarte que en mis consultas de coaching a adolescentes he tenido muchísimos adolescentes que llegan con inseguridades muy profundas, a veces algunos con rabia o con rencor hacia sus papás por estos comentarios o por estas faltas de respeto que los papás sin darse cuenta han tenido hacia sus adolescentes. Entonces, este consejo es para que tengas mucho cuidado con los comentarios que le haces. Y por otro lado, me imagino que ya sabrás que para los adolescentes su vida social es demasiado importante. Incluso se han hecho estudios de neuroimagen a los adolescentes en los que analizan qué pasa en su cerebro cuando están siendo como rechazados por el grupo de amigos o por ejemplo por el chico o la chica que les gusta, y se ve que en su cerebro se activan las mismas zonas o tienen una activación similar de lo que nos pasa cuando realmente estamos teniendo una amenaza física o un peligro real. Esto es para que veas que para los adolescentes, para tus hijos adolescentes, es verdaderamente, digamos, peligroso y doloroso el hecho de ser excluidos socialmente. ¿Y a qué voy con esto? Que cuando tú corriges a tus hijos en público o cuando tú los regañas en público o los humillas en público, para ellos es demasiado importante, demasiado humillante, demasiado doloroso y genera muchísimo, muchísimo rencor y muchísima fractura en las relaciones de los papás con los hijos. Así que mi consejo acá es que siempre que tengas que corregir a tu hija o a tu hijo adolescente, lo hagas con calma y sobre todo en un lugar privado donde solamente estén involucrados los interesados y absolutamente nadie más. Bueno, en este punto quiero contarte que la adolescencia es como un entrenamiento para la adultez. ¿Cómo así? Tu hijo ya no es el niño, ¿cierto? Pero todavía, digamos que no es el adulto. Está en ese puente, en esa transición entre el niño y el adulto. Y en este puente, digamos que tiene que entrenar muchísimas características, habilidades, conocimientos, valores para llegar a la etapa de adulto completamente preparado y equipado para lo que significa ser adulto. Y aquí ellos también empiezan a
a entender y a descubrir su propia identidad. Por lo tanto, ellos necesitan empezar a hacer cosas solos, a ser mucho más independientes, a ser mucho más dueños de su propia vida, a hacer otras actividades que tal vez antes no hacían, a descubrir otros gustos que tal vez antes no tenían, y también esas actividades, esos gustos, llevarlos a cabo sin ti, que tú no estés presente en todo en su vida. Yo sé que esto a muchos papás les genera mucho dolor, tristeza, algunos ansiedad, frustración, porque estaban acostumbrados a hacerlo todo con sus hijos, a que sus hijos quisieran siempre estar a su lado y hacer todas las actividades con sus papás, a, digamos, dejarse llevar y hacer todo lo que los papás querían. Y no es que estén siendo rebeldes, sino que están buscando, como te digo, esa identidad y esa autonomía. Entonces, así sientas dolor porque ya tus hijos no te quieren en todo y no te quieren para todo, es muy importante que ellos empiecen a entrenar esa autonomía y ese liderazgo de su propia vida para que cuando lleguen adultos ya estén completamente preparados. Entonces, en todo lo que sea posible, permite que ellos mismos tengan esa independencia, que hagan sus actividades solos, que hagan cosas separadas o aparte de ti, siempre con tu guía, obviamente, siempre con tu acompañamiento y con límites, pero permite que ellos sean lo más autónomos y libres posible para que ellos lleguen a esta etapa de adultez lo más preparados y fortalecidos posible. Cuando tu hija o tu hijo se equivoca y tú ya le habías dicho antes que eso era un error, créeme que ella o que él ya saben que cometieron un error y que sus papás ya le habían dicho esto. Entonces, el decir te lo dije no solamente no es útil, sino que puede ser muy dañino para la relación. Como te dije hace un rato, tu hijo adolescente está entrenándose para llegar a ser adulto, ¿no? Y como todo entrenamiento, necesitamos equivocarnos de vez en cuando. No es posible un entrenamiento sin errores. Así que sí o sí, tu hijo adolescente o tu hija adolescente se va a equivocar, va a cometer errores. Y ella o él no necesita unos papás que le digan, te lo dije, y que la juzguen o lo juzguen por esos errores que cometió, sino por el contrario, necesita unos papás muy comprensivos y muy compasivos para que cada vez que se equivoquen, por más de que ya hayan sido advertidos en el pasado, estén esos espacios de conversación, de guía, para ayudarlos a corregir sus errores, para ayudarlos a aprender y a hacerlo mejor la próxima vez. Y aquí hay algo muy importante y es que el objetivo acá es guiar a tu hija o a tu hijo adolescente más allá de quedar como el que sabe o el sabio o el que ya conocía lo que iba a pasar. Y muchas veces cuando los papás dicen te lo dije, lo que hacen es que priorizan el yo quedar como el que me las sé todas por encima de yo como mamá o papá te quiero guiar. Este consejo es muy importante y es que muchos papás cometen un error, padres de adolescentes cometen un error, y es que dejan de educar a su hijo o dejan de ponerle límites como por continuar con la paz del hogar. Entonces, para evitarse la pelea, para evitarse el conflicto, para evitarse el problema, prefieren no poner límites o prefieren ya soltar como esa educación. Pero quiero que tengas en cuenta que tu hijo, así sea adolescente, todavía es un niño, todavía es un menor de edad y todavía necesita unos padres que lo eduquen, unos padres que le pongan límites, unos padres que le enseñen
y unos padres que le digan que no. Y quiero también contarte algo, y es que el cerebro de una persona termina más o menos de desarrollarse a los 21 años, ¿sí? Es decir, que si tu hija o tu hijo tienen 15, 16, 17, 18 años, su cerebro aún no está desarrollado completamente y por lo tanto aún necesitan alguien que los esté guiando, alguien que los esté diciendo que está bien y que está mal, alguien que les ponga límites y alguien que esté con ellos acompañándolos, ¿sí? Entonces yo sé que los adolescentes muchas veces quieren o pretenden que los tratemos ya como adultos, pero ellos aún no están preparados para asumir las consecuencias de una vida de adulto y por lo tanto todavía no puedes como soltar esa educación y soltar esos límites, todavía hay que tenerlos bien claros. Y aquí quiero hablarte sobre algo que a mí me encanta y es el liderazgo en la maternidad o en la paternidad. Una mamá o un papá líder son los que toman o adoptan esas características que tiene un buen líder en su vida como mamá y como papá. Ya en videos anteriores te he hablado sobre esto, entonces no voy a profundizar mucho en el tema, pero una característica muy importante de un líder es que toma las decisiones que considera importantes para todos los involucrados y, digamos, lleva a cabo o es firme en esas decisiones sin importar que algunas personas no estén de acuerdo o sin importar, digamos, que no sea una decisión popular o que no sean bien recibidas. Eso mismo es muy importante que los papás, esa misma característica, es muy importante que los papás de adolescentes la adopten. Muchas veces los papás de adolescentes tienen que tomar decisiones que puede que no sean bien recibidas, que puede que no sean populares, pero con todo y eso, tú como mamá o papá sabes que es la decisión correcta, que es lo indicado y tienes esa fortaleza para tomar esa decisión y asumirla por más de que a tu hijo no le guste. Esto pasa mucho en el caso de permisos. A veces debemos negar un permiso y sabemos que es lo correcto y que es lo indicado y podemos recibir muchas críticas, juicios, pataletas, mala cara por parte de los niños, pero como líderes sabemos que es una decisión que debemos tomar y con todo y eso la tomamos. Y para esto es muy importante que aprendas a soportar el dolor o la tristeza que te puede generar el no estarle gustando a tu hija o a tu hijo. Hay muchos papás que no soportan ese dolor, que es demasiado doloroso para ellos el hecho de que no estén siendo como gustados o agradados por sus hijos y por ende prefieren tomar las decisiones que ellos quieren, por más de que no sea la mejor decisión, con tal de no generar conflicto o con tal de no quedar como los malos. Bueno, hasta acá llegamos con los 5 primeros consejos de 10 consejos para padres de adolescentes. En los próximos días voy a estar subiendo otros 5 consejos más, así que si no te los quieres perder, te invito a que te suscribas a este canal y que actives las notificaciones para que te enteres cuando suba el próximo video. Nos vemos en unos días, te mando un abrazo, chao.